Nuevamente agradecemos a nuestro Dios por darnos la oportunidad de estar en este programa, Conociéndolo en Línea. Programa que tiene un solo propósito, que usted, amigo y amiga que no conocen al Señor, a través del testimonio de nuestros hermanos y hermanas, puedan conocerle, ya que son testimonios vivos, amén. Así que agradezco al Señor por la oportunidad también de estar junto a mi hermano Cristian y una invitada, el cual agradezco al Señor de conocerla, pero vamos a dejar a nuestro hermano Cristian para que la presente. Hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Amén, muchas gracias hermano Manuel, gusto de estar con ustedes nuevamente, le damos gracias al Señor por estar participando en este programa, ¿cierto? Que como siempre lo decimos, el único objetivo es que se conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Dios que hizo las cosas el día de ayer, las sigue haciendo el día de hoy. Y en este programa contamos con una invitada, con una hermana invitada, así que le vamos a dar la oportunidad para que ella también les pueda saludar, hermana Mariela Vilos. Hermana Mariela, que el Señor le bendiga. Amén. Buenas noches, mi hermano. Un gusto poder participar de este programa y espero que esta entrevista, esta jornada, este programa sea de bendición para todos. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente a nuestra hermana Mariela. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer el testimonio de nuestra hermana Mariela Vilos. Que el Señor les bendiga. A ver. Por ahí viene, por ahí viene. Póneme. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía, extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Cuando en mí solo había amargura, me diste
escuchado esta hermosa alabanza para la honra y gloria del Señor, vamos a conocer a nuestra hermana Mariela. ¿Quién es nuestra hermana Mariela? Gusto de conocer a la hermana Mariela primeramente, agradezco al Señor de conocerla, pero queremos saber quién es usted. ¿Nos podríamos más o menos decir quién es nuestra hermana Mariela? Mire, bueno, en resumidas palabras, bueno, yo pertenezco a la Catedral Evangélica de Santiago, toda mi vida he pertenecido ahí con mi familia, también participo en la congregación de los Valledor Norte, que es un templo que queda acá en Pedro Aguirre Cerda, donde ahí nos congregamos en nuestro templo como más chiquitito, en nuestra casa matriz, la catedral. Bueno, soy hija y nieta de hermanos. Mi abuelito llegó a ser pastor del Ejército Evangélico de Chile, y ahí el abuelito era así derechito con las cosas del Señor y con mis tías. Soy la mayor de 3 hermanos y la única mujer de la familia. Así que eso como a grandes rasgos. Hermana Mariela, disculpe, ¿cómo llegó el Evangelio? Usted nos hablaba de su abuelito, ¿amén? ¿Cómo ellos conocieron el Evangelio? ¿Cómo ellos, para llevarlo después a la familia? ¿Sabe usted más o menos, me contaron cómo llegó esto tan maravilloso que el Evangelio del Señor a la vida de ellos y después traspasárselo a la familia? Sí, mire, yo provengo de una familia donde desde la época de los abuelitos, comerciantes de la feria. Entonces, cuando mi mamá estaba chica, ella decía que, bueno, vivían en una situación bien precaria. La familia de mi mamá son 6 hermanas, entonces vivían cerca de un canal que, no me acuerdo, pero por la calle Santa María, algo por ahí. La cosa es que mi abuelito, el papito que le decimos nosotros, él, bueno, no conocía al Señor, entonces él trabajaba y tenía el vicio del alcohol, del cigarro y qué sé yo. Entonces, lo que me cuenta mi mamá es que un día él estaba y se portaba mal con la mamita, no era buen papá, no era buen marido, qué sé yo. Y que un día llegando a una iglesia que era de Sargento Aldea, afuera de la iglesia, como que él venía allá y no quería nada, qué sé yo, iba llegando a la iglesia y como que ahí se paró, y que ahí el Señor le dijo, ya, hasta aquí nomás. Y esa voz entró a la iglesia, dice que cuando escuchó eso, que hasta se le quitó la borrachera. Y con el hasta aquí nomás entró a la iglesia, ahí, bueno, aceptó al Señor, y de ahí toda la vida cambió de la familia, ya empezaron mis tías a conocer un papá más cariñoso, un papá más responsable, la mamita, ¿verdad? Un marido que ya no le hacía sufrir tanto, que se alejó del tema, que antes el vicio, el gran vicio, lo que complicaba a la familia era el tema del alcohol. Y ahí empezaron a surgir, pues, prontamente, viniendo de una pobreza muy extrema, que siempre mi mamá me cuenta, y que en la época de siembra y de cosecha, decía que se iban las 6 y que la mamita las llevaba así con una frazada, las tapaba, y que se iban a cosechar a diferentes ciudades acá alrededor de Santiago. Y vivían en esa situación, pues, pero ya de a poco conocieron al Señor, como el papito ya fue dejando las malas prácticas del alcohol, de gastarse toda la plata, empezaron a salir adelante, el Señor les dio su casita ahí cerca de los Valledor Norte, y bueno, ahí el papito iba a la iglesia al Pastor Otto, que era muy conocido hasta hace tiempo, yo creo que todos se recuerdan del Pastor Otto. Y ahí, bueno, de hecho en la casa teníamos, antes que nos cambiaron, teníamos la gorra del papito, y él era pastor de ahí. Y bueno, mi mamá y la mamita empezaron a ir a la clase de los Valledor Norte, y ahí yo llegué al Evangelio ahí, por la guarda de mi mamá, cuando se casó. Amén, qué lindo testimonio. Amén. Cómo tener una familia destrozada, porque en realidad el alcohol destroza a la familia, ¿cierto? Y trae pobreza, a pesar de que hay falta, hay necesidad, con ese vicio mayor necesidad y falta de amor, falta de comunión, y llega, mire, el Evangelio, la palabra de Dios, llega a ese corazón, porque dice usted, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de su abuelito, mire, y junto con esa bendición, ¿cierto? Creyó su abuelito, Dios lo fue restaurando, restauró su matrimonio, y la bendición continúa para sus hijos y sus nietos. Mire, porque usted ya
la nieta. Ya, Exacto. miren qué bonito. Y hermana Mariela, sabemos que cuando somos nacidos y criados en el Evangelio, ¿cierto? Que decimos que nacimos en cuna de oro, nuestros padres nos llevan a la iglesia. En este caso, usted, como dice, estaba en la guatita de su mamá, la llevaron a la iglesia de Los Valles del Norte y usted fue creciendo, ¿cierto? Ya fue niña, fue adolescente, pero llega un momento en que uno tiene que tener un encuentro personal con el Señor. ¿Usted se acuerda de ese momento? Mire, a ver, yo me acuerdo de toda la vida haber estado en los Valles del Norte, el único como pausa fue que nosotros tuvimos algunos años viviendo en el extranjero, y cuando volvimos de inmediato a la clase nuevamente, pues yo siempre les digo, a mí no me muevan de mi clase y que no me quiten mi mandolina, porque yo la mandolina, o sea, de mi congregación, la mandolina y asistir a mi congregación, gracias al Señor, es algo de lo que no me muevo. Ahora, si bien yo creo que nací de criada en el Evangelio, como decía la ancianita, sin pausa parece que decía, o sin lagunas decían, ¿cierto? Sin lagunas. Pero sin lagunas decían. La verdad es que yo no sabría decirle en qué minuto, porque como que siempre he sentido la presencia del Señor cerca. Ahora sí, donde el Señor me empezó así a moldear, yo le diría que ya fue como a los 23 años. Lo que pasa es que, mire, contándole, yo vengo de la condición de familiar que yo le cuento. Imagínense la pobreza grande de mi abuelito, la familia de mi mamá, una familia grande, dieron todas tener estudios terminados, qué sé yo. Entonces, de hecho, mi mamá terminó la enseñanza básica ahora de grande. Entonces, si usted lo mira, uno dice, esa historia, la historia, mi papá y mi mamá trabajaban en la feria. Entonces usted empieza a mirar el origen de mi historia, que el origen son mis abuelitos, que lo que conocí. Y de ahí en adelante, y ahí está mi testimonio, porque mi origen es ese, y no me voy a avergonzar nunca de decir, mi origen son mis abuelos, gente muy pobre, que vivían, o sea, en choza, así tal cual. Y bueno, mis papás, que a lo mejor sin grandes estudios, se sacrificaron mucho en la feria, en el comercio, y ese fue mi origen. Y lo que a mí sí me marcó mucho, bueno, yo tuve un cáncer a los 23, 24 años saliendo de la universidad. Y bueno, ahí el Señor estuvo conmigo, qué sé yo, y me sacó victoriosa de eso. Pero antes de eso pasó que, bueno, el Señor me llamó al estudio bíblico. Me llamó al estudio bíblico. Y la verdad es que en mi clase soy conocida de toda la vida, pues nosotros teníamos un almacén, un negocio. Entonces, la mayoría de los vecinos, hermanos, porque vivíamos relativamente cerca del templo, entonces todos nos conocíamos. Y uno de los tantos días, después de que el Señor me había llamado al estudio al poquito tiempo, y para mí ese es como, yo diría que lo que a mí me ha marcado en la vida. Y un día voy a hacer clase y una hermana muy humilde, que siempre la menciona, la hermana Elvira, que ella ya partió a los brazos del Señor. Ella, no sé, habrá sido de las primeras semanas, no sé, que me tocó hacer la escuela dominical, que me tocó hacer enseñanza en la escuela dominical. Entonces, entregué el mensaje, qué sé yo, y en la escuela dominical nuestra, después de que se entrega el mensaje, hay un espacio en que se le da la oportunidad a las hermanas para que le den gracias por la palabra del Señor, cuestan un pequeño testimonio, qué sé yo. Y en esa instancia, nuestra hermana Elvira se para y me mira y me dice, ay, Marielita, me dice, pensar que yo te conocí en una caja platanera debajo de un puesto de la feria. Y hoy día el Señor, ¿dónde te tiene? ¿Cómo no bendecir al Señor? Y sabe que eso fue tan fundamental en mi vida, porque, y yo, guardando obviamente todas las proporciones, yo decía que el Señor a mí me puso eso, al igual como Dios le puso al rey David el olor a oveja, cuando se empezaba a creer más arriba de lo que él podía. Entonces, para mí mi testimonio siempre es decir, que yo soy esa niña que dormía en la feria, porque no tenía que ir a la feria, dormía con mis papás, dormía en la feria, debajo de un puesto, en una caja platanera muy abrigada,
Y ahí empecé a crecer yo. Y fíjese que si uno lo mira, yo siempre digo, claro, y a ojo de humano sencillo, común y corriente, uno dice, bueno, esta niña seguramente seguirá trabajando en la feria y su descendencia y qué sé yo, porque eso es lo que ha hecho las generaciones tras generaciones de mi familia. Pero aún así, fíjese, y que esto, primero, es toda la honra y la gloria para el Señor les dio la sabiduría a mis papás, para que ellos, bueno, primero a mi mamá, que nos mantuviera firmecito ahí en la casa del Señor, preocuparse porque pudiésemos tener estudios. Bueno, de los tres, mis dos hermanos salieron medio desordenados, ni uno terminó nada, pero yo puedo decir con honra a mi hermano, pero honra del Señor, que yo fui la primera de toda mi familia que se dio a la universidad, y la primera en titularse. Una familia por el lado de mi mamá, 6 hermanas, y la que menos hijos tenía era mi mamá, yo, 2 tías que tenían 3 hijos, eran los menos, los otros 8 hijos, 7 hijos, 5 hijos. Imagínense, una familia enorme por el lado de mi mamá, la primera en conocer la universidad y en poder titularse. Por el lado de la familia de mi papá, 3 hermanos, familias más pequeñas, no tan numerosas en cuanto a hijos, también. Y el Señor, a la niñita de la caja de plátano, debajo del puesto de la feria, le dio esa honra. El Señor me enseñó en el camino a la humildad, que no la puedo perder, porque en realidad todo lo que soy, ¿verdad? Uno dice siempre, lo repetimos mucho los pentecostales, que todo lo que soy, todo lo que voy a hacer, se lo debemos al Señor. Y es todo, por lo que fui y lo que soy, en mi caso, todo lo que fui, todo lo que soy y lo que voy a hacer, se lo debo al Señor. Y el Señor mire, ha sido tal el nivel que el Señor me ha puesto por cabeza en muchas cosas. Me permitió estudiar 2 carreras. Esta semana le contaba a nuestro hermano que estoy iniciando un postítulo, y es como un postítulo de sueño en una universidad que siempre quise estudiar ahí y no pude. Pero todo eso es solamente misericordia del Señor para esta hija de comerciantes de la feria, que el Señor tuvo misericordia y vio algo en mí, no sé qué, pero lo importante es que vio algo en mí, ¿cierto? Y que eso en mí, gracias al Señor, Él ha podido seguirlo viendo a lo largo de este tiempo, y que nunca se acabe eso, ¿cierto? Pero mantener siempre, el Señor a mí lo que me ha enseñado, mi testimonio es que cuando yo me empiezo a creer en la muerte, le digo, Señor, que no se me olvide la cajita de la feria, que no se me olvide la platanera, porque mi hermano, uno podría decir, oh, mi testimonio, y que he viajado y tantas cosas que el Señor me ha dado, de las que no me encantan a lo mejor, pero ¿de qué podría vanagloriarme? Si esas cosas son pasajeras, ¿verdad? Sobre todo ahora en los tiempos. La escucho, disculpe. Yo creo que lo que usted dice hoy a muchas personas, ¿cierto?, que están dentro de una congregación, nos falta eso de reconocer que todo lo que tenemos es por misericordia de Dios. Así es. Todo, digamos, no hay nada que nosotros tengamos que sea por nuestro esfuerzo. Porque todo proviene de Dios. Así es. Entonces, lo que usted dice, una cosa que a mí me agrada cuando los hermanos y las hermanas en este caso reconocen que toda la honra y la gloria es para Dios. Mi hermano Cristian es testigo dentro de los servicios. Yo siempre le digo a los hermanos que toda la honra y toda la gloria es para Dios, porque Él es el que se la merece. Entonces usted está testificando a través de su testimonio. A lo mejor usted dice, no tengo un súper testimonio como de repente uno quisiera contarlo. Solo acá nos ha pasado un día un hermano, nos dijo, hermano, yo no tengo un súper testimonio, pero el Señor le salió a su encuentro. El Señor le transformó, lo cambió, lo restauró. Hemos tenido hermanos que también, como cuenta el testimonio de su abuelito, ¿no es cierto?, que el Señor lo sacó del alcohol y le transformó toda su vida. Entonces, es un testimonio maravilloso, digamos. Cada hombre y cada mujer que ha venido a la planta del Señor tiene un testimonio distinto, y es el que vale lo que el Señor hace. Por eso que yo la miro y esperar que lo que usted dice, ojalá siempre esté en su corazón esto de
de dar la honra y la gloria al Señor donde quiera que se encuentre, y nunca avergonzarse de lo que el Señor hizo con su vida, porque eso es lo que el Señor hace con el hombre y la mujer que no conoce al Señor, el Señor lo saca de muerte a vida eterna, lo saca de un lugar donde a lo mejor ya el hombre está sumiso, ¿no es cierto? Ya no, que, tal como usted dice, no, este no va a salir nunca de ahí, esta no va a cambiar, pero el Señor tiene poder, que nosotros alabamos y bendecimos a un hombre verdadero. Hermana Mariela, yo quiero ir un poquito más para atrás, porque a mí me gusta. Usted no habla, miren, usted que anda ahí donde su abuelito, ¿cierto? De cuando él entró, mire, cómo el Señor le habló. Ahora hay personas que a mí me han preguntado, me dicen, oye Manolo, me dicen, ¿el Señor habla? Sí, el Señor habla. ¿Pero cómo lo escucháis? Bueno, lo escucho con voz audible, porque por la misericordia de Dios he escuchado la voz del Señor, y él viene, el Señor, ¿no es cierto? Le aparece a su abuelito, un hombre que a lo mejor nadie daba un peso, como decíamos aquí en Chile, amén, como decíamos las personas, pero el Señor tenía un propósito, y pone esta casa de oración al frente de él, y lo llama, pero audiblemente lo llama, digamos. Yo creo que este hombre, en ese momento, su corazón, su cuerpo, fue algo que pasó maravilloso, y bueno, él conoce al Señor, pero ¿qué pasó con la abuelita, con la esposa, con los hijos? ¿Qué? De conocer a este hombre, ¿no es cierto?, transformado por el Señor. Más o menos, ¿tiene alguna, nos puede contar un poquito sobre esto? Mire, de lo poco que, porque siempre mi mamá me cuenta ese como el testimonio del abuelito, y después me dice que él empezó a cambiar, pues, que ya no había agresiones, pues de repente mi mamá decía, pucha, a veces nos teníamos que quedar afuera, decía, porque que el papito llegaba curado, qué sé yo, y haciendo escándalo y todo, y como ya eran muchas y eran chicas, entonces la mamita que hacía la agarraba y se iban a la orilla de un canal que era donde vivía, con una frazada grande, y dormían ahí hasta el otro día que ya se le había pasado la mañana a mi abuelito. Pero desde que él conoció al Señor, empezaron a tener una familia normal. Se fija, porque ya mi abuelito, él ya no era violento. Él ya entendía que tenía sus 6 hijas, que todo el tiempo mi mamá dice, oh, decía, mi papá era terrible, decía, porque su hija era así como su orgullo, y que cuidaba a su hija, y qué sé yo, y decía que no cambiaría, decía, no cambiaría ni una de mis hijas, ni a una por 3, 4 hombres, decía, no, jamás, porque su hija era como, entonces él como que reconoció el valor de sus hijas y logró entender la bendición que era tener una mujer que salía adelante, trabajadora, y ahí empezaron a salir adelante, porque el Señor le empezó a abrir las puertas, y decía que generalmente las asistentes sociales que habían ahí entre medio, que le tomaban harto cariño a la mamita, que ella le buscaba, le decía, mire, como ustedes están en una condición tan precaria, les vamos a dar una casa cerca de Los Valledor, de donde iba a ser el mercado Los Valledor. Entonces, para que así ustedes puedan trabajar en la feria y puedan ir a comprar cosas ahí, qué sé yo. Imagínense, todos esos medios toma el Señor para darle la vida a futuro a sus hijos. Ve que uno dice que cuando cree tú y serás salvo tú y toda tu casa hasta X generación. Muy bien, pues mire, yo no sé cuántas generaciones más, pero el Señor ha sido con nosotros, con todos, si bien, por ejemplo, no todas mis tías, no todos mis tíos perseveran en el Evangelio, pero todos creen en el Señor. Por ejemplo, tengo primos que no es que sean mal portados, pero sí tienen sus vicios, qué sé yo, y se meten en problemas, pero ellos siempre, por ejemplo, en mi mamá, ven, dice, tía, por favor, la oración, mi mamá, y lo agarra, porque mi mamá es como la mamá de mis primos, de los primos que ya están, de los que mis tías partieron, de las hermanas mayores. Entonces, mi mamá es como la mamá de esos primos, que son montones. Entonces, cada vez que alguno se enferma, ahí parte mi mamá, tía, por favor, pídale a los hermanos de los Valles Norte que oren por nosotros. Y ahí mi mamá agarra a mis primos, ahí los acomoda y vamos para la iglesia orando. Y ahí trata todo el tiempo, y fíjese que si eso no hubiese pasado, por ejemplo, tengo unos primos que viven al lado de La Vega, y uno de mis primos estuvo muy enfermo. Si el Señor no hubiese llegado a la vida de mi abuelito, y por intermedio de él a la vida de mi mamá,
mis primos, a lo mejor mi mamá no podría ayudar a mis primos, que en su minuto ellos perdieron a mi tía y a mi tío el mismo día, murieron el mismo día. Y ellos quedaron como en la, ya grandes sí, pero en la indefensión, porque nosotros somos de familia bien aclarada y como que todos nos quedamos con las mamás hasta bien grandes, y los papás. Entonces, mi mamá es como la mamá de ellos. Entonces, por esa bendición que empezó a ir a mejorar la vida de mi mamita, de mi papito, de mis tías, el Señor sigue mejorando la vida de nuestras familias, de mi familia, porque fíjese que en esta, como son 6 hermanas, 6 tías, hay realidades diferentes. Tengo ahí la mitad de mi familia todavía sigue trabajando en la feria, otros han logrado hacer sus negocios, qué sé yo, tienen almacén, y así varios tienen como diferentes actividades, pero en cada una de ellas siempre está la misericordia del Señor. De repente mis primos o mis tías se alejan del Señor porque, como le digo, gracias al Señor, y lo puedo decir no con orgullo, sino que con la honra del Señor, nosotros somos como lo único, mi mamá y yo, que hay siempre en la iglesia y siempre perseverando al Señor. Yo digo, si no fuera por la misericordia del Señor, quizás cuántos ya no estarían de mis tías, de mis tíos, de mis primos. Entonces, esa bendición de mi abuelito que usted dice, ¿y cómo les cambió la vida? No conozco tantos detalles para atrás, pero sí le puedo decir que a los que ahora estamos, nuestra vida, o sea, si el Señor dijera, ya Mariela, me cansé, vamos a pagar un ratito el cuidado, sería un desastre. Pero como el Señor no se cansa de mí, no se cansa de mi familia, el Señor nos protege y nos libra y nos guarda. Y su misericordia siempre es grande. Entonces, como le digo, no puedo darle detalles de eso, pero sí puedo decirle que mi vida hoy día es fruto de que mi abuelito escuchó el hasta aquí nomás Ramón e hizo caso. Gloria a Dios. Hermana Mariela, aprovechando lo que usted contaba recién, ¿cierto? Cómo el Señor le bendijo de ser la primera en egresar de la universidad, porque en esos tiempos, imagínense, era difícil, pero habían No promesas. estoy viejita, ¿Ah? no estoy tan viejita, le digo a que me digan esos No, tiempos. no, me refiero con los tiempos de su abuelito, porque en esos tiempos llegar a la universidad era imposible, era imposible. Pero el Señor le bendice, le abre la puerta al estudio, ¿cierto? Le da una honra, ¿cierto? Aunque acá en la tierra es terrenal, que ante Dios no sirven de nada, pero Dios le permite, ¿cierto? Y para los hombres es importante, porque hay que reconocerlo, que para los hombres es importante tener un título. Y ahora usted decía que estaba comenzando a estudiar otra cosa, ¿cierto? En un lugar importante igual. Pero a muchas personas cuando comienzan así, a veces cuando ya tienen bendición, a veces como que se apartan, po, y como que dejan el verdadero camino. O sea, dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura y a veces el hombre y la mujer se quedan con la añadidura y se olvidan del reino y su justicia. Pero usted Así. persevera, usted sigue fiel. ¿Por qué? Es que ¿sabe qué pasa, hermano Cristian, hermano Manuel, hermanos que nos escuchan? Es que racionalmente yo no concibo el poder vivir sin el Señor. Por ejemplo, yo, mi mejor amiga, atea a morir. Entonces, yo le decía, ¿y qué va a pasar cuando tú tengas hijos? ¿Cómo te vaya a poder levantar sin creer en Dios y sin tener quien guarde tus hijos? Le decía, yo no podría concebir eso, y a mí me pasa que yo no concibo mi vida sin el Señor. No, no puede. Y a veces, porque también pasa que uno persevera en el Señor, asiste a la iglesia, hace obra de cristiano, va a la predicación, etcétera. Pero no quiere decir que, porque no siempre está la llamita encendida en el corazón, porque a veces uno va sin querer ir, porque a veces uno está derrotado, a veces uno está en el suelo, un montón de cosas. Pero ¿dónde está la gracia? En que la prueba hay que pasarla donde hay que pasarla, con el Señor. Entonces, yo lo que le podría decir es que yo no consigo
no concibo, o sea, yo siempre le digo, Señor, por favor, no se vaya a tomar vacaciones de mí, porque yo no entiendo la vida sin la protección del Señor. A lo mejor me podrán llamar, a lo mejor que mediocre, ¿cómo va a ser tan dependiente? Lo siento, pero yo soy dependiente absolutamente del Señor. Y eso me ha ayudado a cumplir sueños. Hay sueños que obviamente que no se cumplen en el momento ni en el minuto que uno quiere, porque será que no son nomás. Pero el Señor, mire, es tan así como espectacular, que sí, la primera que va a la universidad, pero no a cualquier universidad, pues, a la universidad más cara de Chile, y a una universidad boutique, donde nosotros, de los Valledor, yo era la única que no iba en auto a la universidad. Iba con hijos de generales, hijos de ministros, gente que llegaba con chofer a la universidad. Y yo digo, ya está rota. Y hasta yo ni siquiera hablaba como hablaban ellos, pues de repente se burlaban un poco de mí, porque yo de repente decía el oiga, el usted, y no, pues sí, eran todos grandes. Pero el Señor no me puso en cualquier parte, pues. Me puso en la universidad más pituca de Chile y más cara de Chile. ¿Y por qué? Porque yo soy su hija y punto, pues. Me lo merecía, no me lo merecía, no tengo idea. Pero el Señor lo hace porque Él sabe que yo no puedo vivir sin Él. Pasa, mi hermano, era la mejor del curso. Y sabe que salí, egresamos, y yo no encontraba trabajo. Y ahí otra vez vuelve la caja de cartón de la feria, del puesto. Salgo la mejor del curso, yo le hacía clase a mis compañeros y todo, y no encuentro pega en ni una parte. ¿Y sabe qué termino? De digitadora de cheque, matriculando alumnos. La peor humillación para cualquiera, porque dice, ay, está mal lo que estudiaba, y cáchate, ahí está, porque obviamente yo sin instituto, nada. Y sabe que el Señor tomó al dueño de la universidad, uno de los grandes millonarios de este país, y me agarró buena, fíjese, y me puso a trabajar en la misma universidad, editando, enseñando y editando videos en lo que era la parte técnica. Pero primero tuve que pasar digitando cheques, po, y atendiendo a apoderados que iban a matricular a sus hijos, que, o sea, como menos que una secretaria, porque marcaba cheques nomás. Y de ahí el Señor me pasó a ser profesora, a ser jefe de área, y sabe que en esa universidad yo llegué a ser directora de 2 carreras, y usted cree que porque yo me la podía, no, por hermano, porque yo soy hija del Señor. Terminé de estudiar una carrera, con mi familia pasando una necesidad económica horrenda, que lo único que se rescató fueron unos muebles y un auto mío, y el Señor me pone a estudiar otra carrera, y saco otra carrera, fíjese. ¿Y cómo? Porque yo no, porque el Señor conoció a mi abuelito y a través de él nos bendijo a toda esta familia. Entonces, mi hermano, si de algo le sirve mi testimonio, déjese abrazar por el Señor y déjese ser dependiente del Señor, porque sin Él no podemos hacer nada, mi hermano, nada de nada. Es una Mariela, es una verdad, gran verdad. Conocemos muchas personas, ¿no es cierto? Incluido yo, de que dependemos de, especialmente que tenemos una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Que dependemos de algo, ya sea de un remedio, etcétera. Y si no lo tenemos, nuestra salud va decayendo. Entonces necesitamos, ¿no es cierto?, ese remedio, y dependemos todos los días. Así también es una realidad lo que usted dice, nosotros, los que hemos creído en un Dios verdadero, porque no creemos en una religión. Exacto. De repente dicen, no, llevar a tener la religión tanto, ¿no? Las religiones fueron creadas por los hombres, pero nosotros testificamos de que conocemos un Dios verdadero, un Dios que habla. Como los brazos abuelitos, es un Dios que habla, es un Dios que no es una fantasía, que no es algo que se nos metió en la cabeza, que se nos contaron como una historia, sino que es real porque lo vivimos. Y eso es lo que queremos decirle a usted, querida persona, a través del testimonio de nuestra hermana, de que el Dios que nosotros le servimos es un Dios verdadero, un Dios que no ha cambiado. A lo mejor usted tiene altas cosas que decir, pero que Dios acá, que Dios allá. Es que conózcalo, busque a Dios. A lo mejor usted tiene una idea de un Dios que no hace nada, que ve que este mundo se está cayendo al pedazo y no hace nada. Pero ese Dios está atento, así como
como decía nuestra hermana, estaba atento a la vida que estaba viviendo esta madre con 6 hijas, cómo está sucediendo, cómo estaba llevando su vida en una pobreza, en un dolor, y el Señor toma y trae, ¿no es cierto?, a este varón y lo transforma. Y ahora mire, testimonio de eso, que una de sus nietas hoy es una mujer que es valorizada por los mismos hombres, que es una mujer que Dios la ha bendecido, porque Dios es así, y este es el Dios que queremos que conozca. El programa no lo hemos hecho por hacer un programa más. El Señor nos ha llamado para dar a través de estos testimonios que usted que no conoce a Cristo lo pueda conocer. Que Dios que cambie y transforme la vida. Búsquele, búsquele. Y le va a encontrarle. Yo agradezco al Señor de conocerla, hermana Mariela. Muy hermoso tu testimonio. Y espero que siempre tenga, ¿no es cierto?, esa humildad, ese agradecimiento ante el Señor. Y que nunca deje de depender de Él. Porque el día que yo siempre digo, si a mí me quitaran a Dios, es como si me quitaran el aire. Dejaría de vivir. Porque Dios es todo. Porque Él es todo para nosotros. Así que me alegro mucho. Y ha sido grato conocerla, conocer su vida, parte, y especialmente con ese sentir que habla del Señor, de que no habla de una religión, que no habla de un templo, que no habla de un hombre, que habla del Creador, el que transformado y ha llenado su corazón, que es el Dios verdadero. Y eso es lo importante en la vida de cada hombre y cada mujer. Así que Dios le bendiga. Hermano Cristian, si tiene alguna pregunta más para nuestra hermana. Si no, comentar que mi vida es algo similar a lo que ocurrió con la hermana Marila. Mis papás también comerciantes en la feria, ¿cierto? También compromiso con el Señor. Y de alguna forma también llegué hasta ser profesor en una universidad. Y yo cuando estaba como profesor en la universidad, yo lo mismo que usted, pues me acordaba, le dije yo, y cuando yo en su momento no tenía nada y le pedí ayuda al Señor y el Señor lo hizo. Y en ese momento, si usted, yo creo que tiene que haber sido algo igual que usted cuando niña, pues. Si en ese momento, cuando yo estaba mal, me hubieran dicho, oye, si el Señor te va a bendecir y te va a permitir estar en diferentes lugares, a lo mejor difícilmente lo hubiera creído. A mí también el Señor me ha dado la oportunidad de viajar fuera del país también por trabajo y a veces inclusive me ha tocado capacitar a una rectora en una universidad, en una corporación. Y en ese momento, claro, viene el recuerdo y pensar que el Señor, antes sin el Señor no era así, pero sí, con Dios se puede. A nuestros amados hermanos y hermanas que ven el programa, o alguna persona a lo mejor que llegó por casualidad, a lo mejor no tiene nada, con Dios todo lo puede. Con Dios todo lo puede. Pero dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero mire, la primera gran bendición es ser hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de un gran rey. Y si somos hijos del rey, somos príncipes y princesas. Mire qué hermoso. Esa es la mejor bendición que nosotros queremos compartir con usted. Le damos gracias, hermana Mariela, por compartir esta hermosa bendición con nosotros. Esperamos que el Señor le guarde, le bendiga, y donde quiera que usted ponga mano, el Señor la siga bendiciendo en gran manera. Vamos a ir a una pausa musical, y después de esta pausa musical vamos a ir a la lectura y exhortación de la palabra dentro de Dios, que es lo más importante de este servicio, y que ha caído en gracia a nuestra hermana Mariela Vilo. Que el Señor les bendiga. No le digas
supuesto, de esta hermosa pausa musical que esperamos que haya sido de mucha bendición para su vida, vamos a ir a la lectura y exhortación de la palabra y le vamos a pedir a nuestro Dios que revista de gracia a nuestra hermana Mariela Vigo. Amén. Y antes de ir a la palabra, vamos a orar al Señor para que Él tome, ¿verdad?, mi mente y las palabras que salgan de mi boca sean solamente inspiradas por Él y que esta palabra nos hable a todos, ¿cierto? A mí primeramente y a usted que está escuchando y viendo este programa. Padre Santo, lleno de amor y misericordia, gracias Padre te doy por esta oportunidad de poder estar aquí, Señor, reunida con tus hijos. Señor bendito, usted me ha dado esta honra, Señor, de poder hablar de su palabra algunos minutos. Te pido, Padre Santo, que seas tú quien hable por mi boca, Señor, y que esto que ahora conversemos, Señor, que vamos a hablar, Señor, de tu palabra, pueda ser lo que necesita, Señor, tu pueblo que nos está escuchando. Padre amado, te agradezco esta oportunidad, te agradezco esta bendición, y todo esto te lo imploro por los méritos de tu Hijo Cristo, mi buen y bendito Salvador. Amén. Amén, mi hermano. Ya, mi hermano, voy a leer hacia allá porque necesito un poquito de luz para la palabra. Mira, vamos a leer en Eclesiastés capítulo 3, que es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Después les voy a explicar por qué. Eclesiastés capítulo 3. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Mire, este libro es un libro que no está bien claro quién lo escribió. Se dice que eventualmente pudo haber sido el profeta Salomón, pero Eclesiastés significa predicador. Y quien habla en los versículos anteriores, habla alguien que está en la congregación y se dice que este libro es un libro de carácter más bien filosófico, dicen los estudiosos, y que es un libro como pesimista, porque quien habla está cansado de todo lo material de este mundo. Entonces, y él dice, por ejemplo, dice el último, ¿y qué provecho tienen todas estas cosas? ¿Quién trabaja y quién se afana por todas esas cosas? Sí, las cosas son temporales, no duraderas, y que lo único después al seguir leyendo, en este capítulo, habla de que lo único duradero y verdadero es nuestro Dios. Entonces, fíjese que en este trozo bíblico leído, que es de mis favoritos, nos habla mucho. Por ejemplo, a mí, yo creo que a usted le ha tenido que pasar tiempos de pandemia, tiempos difíciles, ¿verdad? Y, por ejemplo, a mí me tocó pasar la pandemia en cesantía y en enfermedad de mi mamá. Y resulta que dentro de los últimos trabajos que yo tenía, yo trabajaba en televisión con un cargo muy alto, ¿verdad? Ahí codeándome con directivos y qué sé yo de televisión, y con muchos amigos y mucha gente que hoy que te queremos tanto y qué sé yo. Y el día que quedo sin trabajo, en el mismo canal, gente que yo había ayudado y gente que, ¡ay, no, cuánto te queremos! Ni siquiera me fue a dar las gracias por todo lo que había yo hecho para que trabajaran, ni siquiera una despensa, porque era una más que se iba nomás, un número más. Entonces, yo pasé reflexionando y con mucha tristeza, debo decir, en esa época, porque decía, tantos amigos, y yo tuve que pasar en soledad, con mi mamá, salvo mi núcleo más cercano, que era mi mamá, mi hermano, mi papá, porque a veces ni siquiera las tías sabían lo que estábamos pasando, que yo estaba en cesantía y que mi mamá estaba en una enfermedad grave. Entonces yo me sentía muy sola, y claro, pues acá está, porque dice que tenemos tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de plantar y tiempo de recoger lo plantado. Entonces yo sentía que yo había plantado amor, amistad en mucha gente, pero resultó que para el mundo, fíjense, uno es
es mientras uno sea útil, mientras uno pueda dar algo. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo sea tan irrelevante para estas personas? Y esta palabra respondía a mi vida, porque decía que hay tiempo de todo, de que el Señor nos da tiempo de estar arriba, de estar abajo, de estar acompañado, de estar solo, pero todo eso, en todo eso que me afano, no tiene sentido, porque el único sentido que tenemos es que toda la honra y toda la gloria se la debemos al Señor. Y los hombres, las mujeres, los amigos, los compañeros de trabajo, qué sé yo, están con usted o están con uno cuando uno es útil, pero el Señor está conmigo cuando estoy de mal humor, cuando estoy en una buena posición, cuando no tengo nada, cuando no quiero estar con nadie, cuando mi vida está destruida, cuando mi vida está floreciendo, como decía la palabra. Hay de todo, en todos estos tiempos está siempre presente el Señor. Entonces, y fíjese que más adelante en esta palabra, ¿qué decía el escritor de esto? Decía, ¿cómo tenemos que enfrentar la vida a los hijos de Dios? Pasan todas estas cosas buenas, cosas malas, cosas más o menos, porque estamos en este mundo, ¿cierto? Y todos tenemos que salir a trabajar y todos tenemos que vivir como se den las cosas. Entonces, él nos invitaba, el autor, a disfrutar la vida los que tenemos a Cristo. Porque él dice, ¿de qué gana el que se afana? Y si uno sigue leyendo para adelante, él al final del capítulo dice que lo único cierto y lo único verdadero es Dios y vivir bajo su cuidado. Entonces, fíjese que todo esto, lo que uno va aprendiendo y lo que yo he ido aprendiendo de este libro de Eclesiastés es que el Señor nos llama a aceptar con tranquilidad, serenamente, cuáles son sus designios. Porque por más que yo patalee, o por más que yo diga, bueno, Señor, si yo soy tu hija, yo voy para acá, da lo mismo. Porque serenamente tengo que esperar en la voluntad de Dios. Serenamente tengo que tomar la prueba. Se lo dice a alguien que a mí me ha costado mucho, porque yo digo que yo cuando nací, yo no venía en el pack, no venía la paciencia, porque yo soy apurona y quiero hacer muchas cosas. Pero el Señor a mí me pone el freno de mano, porque al Señor le da lo mismo lo que yo quiera al tiro ahora. No, es cuando Él quiera. Y yo siempre le digo a mi hermana, a mi hermano, cuando me toca enseñar, le digo que yo he aprendido que el Señor tiene 3 respuestas para nosotros. Sí, no, porque no todo lo que pido es bendición para mí. Y tiene una tercera respuesta que es espera. Porque el Señor también tiene derecho a esperar, po, y a ver hasta dónde llega el hilito. Cuán real es mi compromiso con el Señor. Voy a seguir glorificando y alabando al Señor cuando esté en el tiempo, dice, de callar, o en el tiempo de aborrecer, dice, tiempo de endechar. De endechar es cuando uno está en velorio, enterrando a alguien, en el tiempo en que uno está perdiendo a un familiar, en el tiempo en que estamos enfermos, en el tiempo en que hay pobreza. ¿Puedo seguir diciendo toda la honra y la gloria es para el Señor? Entonces su palabra, mi hermano, nos habla de eso, de ser conscientes que estamos en este mundo y que nos pueden pasar todas esas cosas, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, porque tenemos que nacer. Lo único seguro que usted y yo tenemos es que hubo un día en que nacemos y el día que vamos a morir. ¿Qué va a pasar entre medio? No tengo idea. Hoy día el médico de mi mamá, la doctora, nos decía, le decía a mi mamá, usted lo único que tiene que entender es que el día que usted vivió es un día más que le dio Dios y un día menos que le queda en el calendario. Entonces, ese día más que me dio Dios, agradecerlo. Como sea el día, puede ser bueno, malo, con dificultades, a lo mejor, no sé, pues, se me ocurren un montón de cosas asociadas a su palabra. No sé, pues tiempo, dice, de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, de llorar, de reír, de endechar, de bailar, dice, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. No tengo idea en qué tiempo estarán todos, yo sé en qué tiempo estoy, ¿cierto? El Señor y yo sabemos en qué tiempo estamos en este momento, pero sea cual fuera el tiempo, mis hermanos o las personas que no conocen al Señor y que nos escuchan, lo importante es que sea cual fuera mi tiempo en el que me encuentro, mi realidad, mi experiencia actual,
que ese tiempo, sea bueno, sea malo, sea bajo la cobertura del Señor, porque es distinto pasar una enfermedad a la sombra de Dios. Es distinto pasar la cesantía, la tristeza, un montón de cosas bajo la sombra de Dios, que estar solo. Es cosa de mirar las noticias, es cosa de ver nuestros amigos, nuestros vecinos que no creen en el Señor, que no tienen una esperanza. Pero yo sé que, como dice su palabra, que hay cosas positivas, hay cosas negativas, o cosas negativas, cosas positivas, pero lo importante es que yo disfrute y disfrute el que Dios está conmigo y que yo estoy dentro de ese plan, y que serenamente acepte, ¿verdad?, la voluntad del Señor, que puede ser sí, no, espera. ¿Y por qué tengo que esperar? Porque es problema del Señor. Pues yo siempre digo, Señor, estoy en esto porque tú lo permitiste, yo te entrego, Señor, a ti esta carga, mi tarea es creer, y ahí verás tú qué haces con el problema. Pero yo no voy a dejar de creer que tú eres el que lo permite y que con esto yo voy a aprender. Así que, mi hermano, esto es dejarle esta palabra, si tiene tiempo, lea Eclesiastés, porque ahí habla un hombre que dice que predicó mucho, que tenía mucho, pero que se dio cuenta de que todo es vanidad y nada es permanente, solo el amor del Señor. Así que yo con esta palabra agradezco a mi Dios por su palabra, porque así como le habla a usted, también le habla a mi vida el Señor, y para mi Dios sea toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Hermana Mariela, ¿nos puede ayudar en una oración? Amén. Padre amado, gracias, Señor, te doy, porque en esta tarde, Señor, tú has tomado, Señor, mis labios para hablarnos, Señor, Amén. y para decirnos, mi Dios, que solo debemos esperar en ti. Padre, ayúdanos, danos, Señor, la madurez, la sabiduría para enfrentar los tiempos, Señor, en que está viviendo nuestra vida, Padre. A lo mejor tiempos de prueba, quizás tiempos de bendición, no lo sabemos, Señor, solo tú conoces el corazón de tus hijos. Lo único que te imploramos, Señor, que sea cual sea el momento en que estemos, tú nunca nos abandones, mi Dios, tú nunca nos dejes. Padre bendito, te pido que por misericordia esta palabra haga vida en el corazón de sus hijos, Señor, en mi corazón, porque también, Señor, tú me has hablado en esta tarde, y te pido que por misericordia, Señor, tú siempre sigas usándonos, acompañándonos y dándonos las palabras apropiadas para poder hablar a tu pueblo y para poder hablar a los que no te conocen. Padre bendito, gracias. Todo esto te lo imploramos por Cristo mi buen y bendito Salvador. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor nuevamente. Estamos terminando este hermoso programa. Como siempre lo decimos, nosotros somos los primeros que recibimos la bendición al conocer el testimonio de nuestros hermanos. Yo me comienzo a despedir y, como decía, ¿cierto?, el instrumento del día de hoy, Job en su momento dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Pero siempre dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Así que hermosa bendición, yo me llevo mi bendición y espero que también el Señor bendiga su vida. Y yo me despido y nos veremos en un nuevo programa, si es la voluntad del Señor. Le voy a dar la oportunidad también a nuestro hermano Manuel, que se lo guarde y le bendiga para que él también se pueda despedir, y le dé la oportunidad también a nuestra hermana Mariela. Hermano Manuel. Bueno, agradezco al Señor nuevamente estar en este programa, ¿no es cierto?, junto al hermano Cristian. Ya estamos terminando, pero antes de terminar, le vamos a dar una oportunidad a nuestra hermana para que también ella se despida. Hermana, que el Señor le bendiga. Amén. Hermano, un gusto poder participar de este programa, de esta instancia, ¿verdad?, de compartir los testimonios y compartir sobre todo la palabra del Señor. Les deseo que el Señor les siga dando de su gracia, que por muchos programas más puedan seguir participando, hermano, y que siga siendo de edificación para la vida de las personas que ven este programa. Muchas gracias por invitarme, mi hermano. Bueno, agradecemos al Señor de haber estado conociendo el testimonio de nuestra hermana Mariela. El Señor le bendiga en gran manera. Amén. Y que todo le guarde. Y a usted, amigo, que no conoce al Señor, venga. Que el Señor le ama, que le espera. Y así como transformó la vida de este varón y ha bendecido a nuestra hermana, también le puede bendecir a usted. Nosotros ya lo despedimos. Y si el Señor dispone, nos veremos en un nuevo programa mediante su amor y misericordia. Que el Señor de paz le guarde y les bendiga en gran manera.